Que el Señor nos bendiga en esta tarde, en esta hora. Damos gracias al Señor por estar en un nuevo estudio bíblico sobre el discipulado y la multiplicación. La multiplicación y desarrollo personal. Y en este subtítulo que tenemos hoy día nos habla de olvida y avanza. El objetivo hoy día es animarnos a dejar las cosas que nos impiden proseguir a la meta de Jesucristo. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor, a la carta del apóstol Pablo a Filipos en Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer todo ese capítulo. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me causa ninguna molestia escribirles las mismas cosas y a ustedes les da seguridad. Ojo con esos perros, con esos falsos predicadores, con esos que se empeñan en mutilarse. La verdadera circuncisión somos nosotros, los que damos un culto nacido del Espíritu de Dios y hemos puesto nuestro orgullo en Jesucristo, en lugar de confiar en nosotros mismos. Y eso que en lo que a mí respecta tendría motivos suficientes para confiar en mis títulos humanos. Nadie puede hacerlo con más razón que yo. Fui circuncidado a los 8 días de nacer, soy de la descendencia de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pies a cabeza, fariseo en cuanto al modo de entender la ley, fanático, perseguidor de la iglesia e irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la ley. Pero lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo y vivir unido a Él con una salvación que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo, una salvación que viene de Dios y se funda en la fe. De esta manera conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección y compartiré sus padecimientos hasta asemejarme a Él en su muerte. A ver si logro la resurrección de entre los muertos. No pretendo decir que haya conquistado la meta o conseguido la perfección, pero me esfuerzo a ver si la conquisto, por cuanto yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no me hago ilusiones de haber conquistado la meta, pero eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno para conseguir lo que está delante y corro hacia la meta, hacia el premio al que Dios me llama desde lo alto por medio de Cristo Jesús. Esto deberíamos pensar los que nos creemos maduros en la fe, y si piensan de modo diferente, que Dios les haga ver claro también esto. En todo caso, permanezcamos firmes en lo que hemos logrado. Imiten mi ejemplo, hermanos, y fíjense en quienes nos han tomado como norma de conducta. Pues como yo les advertí muchas veces, y ahora tengo que recordarles con lágrimas en los ojos, muchos de los que están entre ustedes son enemigos de la cruz. Su destino es la perdición, su Dios, el vientre, se enorgullecen de lo que deberíamos avergonzarnos y solo piensan en las cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador a Jesucristo el Señor. Él transformará nuestro frágil cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter todas las cosas. Por tanto, hermanos míos queridos, a quienes tanto extraño, ustedes, hermanos queridos que son mi alegría y mi recompensa, manténganse firmes en el Señor. Amén. Esta es la palabra de Dios que hemos leído en esta hora, y el texto clave para esta tarde está en esta misma palabra, en el versículo 13.
y lo voy a leer nuevamente, y dice: yo, hermanos, no me hago ilusiones de haber conquistado la meta, pero eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno para conseguir lo que está delante. Qué tremendo mensaje y enseñanza que nos da el apóstol aquí en esta palabra. Como dije al principio, este tema de hoy tiene como objetivo el animarnos, el ayudarnos unos a otros y hacernos entender a dejar las cosas que nos impiden proseguir a la meta de Jesucristo. Y ahí el apóstol nos muestra, él siendo perseguidor de los cristianos, no tenía por dónde ser considerado en Cristo. Sin embargo, él, al humillarse, al confesar y al entregar sus cosas al Señor, él fue quien fue. Que Dios nos bendiga. El apóstol Pablo en esta palabra usa la ilustración de un atleta, el que corre una carrera, para describir el camino de la fe en Dios para alcanzar la salvación. La paciencia aquí juega un rol fundamental en todo este proceso. Sin paciencia no podremos alcanzar los logros necesarios. Nuestra vida, la suya, la mía y la de todos, está llena de matices que la hacen interesante y entretenida si lo vemos desde el punto de vista del Señor. El apóstol Pablo, aquí al escribir esta carta a Filipo, al pueblo de Filipo, deja manifiesto algunas claves para correr la carrera con gozo y paciencia, inspirándonos a seguir soñando con lo que está por delante para cada uno de nosotros. Veamos estos consejos a continuación. Y la primera cosa que debemos ver es la humildad de corazón. El que se humilla ante Dios podrá ser oído por Dios. Podrá alcanzar las bendiciones del cielo. La humildad es muy importante. Es importante aquí reconocer que primeramente, que todo lo que tenemos nosotros, todo lo que es usted, todo lo que soy yo, todo lo que tengo, todo lo que usted tiene, todo lo que hemos alcanzado, ha sido por la incomparable gracia y misericordia de Dios. Debemos reconocer eso. Debemos ser humildes y contemplar aquello. Cuando el apóstol Pablo aquí se expresa diciendo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, ¿a qué se refería? Se refiere que aún Dios seguía trabajando en él, que aún Dios estaba trabajando en su vida. La vida cristiana se trata de constante crecimiento y desarrollo. Nunca dejamos de conocer a Dios por muchos cursos de teología que tengamos. Siempre el Señor será una fuente ilimitada. El corazón humilde es importante para que el poder de Dios se multiplique en nosotros, permitiéndonos alcanzar un desarrollo de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos equipa con los dones y talentos para el desarrollo de la iglesia del Señor. Cuando nosotros queremos hacer un evangelio a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestra pinta, como decimos a veces, es difícil. Estamos haciendo cosas humanamente. Pero cuando somos dirigidos por el Señor, cuando hemos entregado nuestra vida a Él, cuando nos hemos abierto y hemos hablado de todo aquello que nos acosa en nuestro pasado y podemos entregarle y poner todo, ese saco que nos pesa, que nos carga de preocupaciones
a las plantas de la cruz de Cristo, podemos alivianar la carga y así ser más fácil de continuar creciendo y avanzando en el Evangelio del Señor. Qué importante la humildad, qué importante poder ser humilde y entregar en humildad a Dios todas las cosas nuestras. Qué importante, hermanos, que podamos entender que su palabra nos enseña a diario, las que lo leemos a diario, que debemos buscarle en humildad. La segunda cosa que nos enseña esta lectura bíblica de hoy día es que debemos entregar nuestro pasado a Dios. Ciertamente que ese pasado a veces se transforma en un peso que algunas veces nos acostumbramos a cargar y no nos damos ni cuenta cuando este ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Y estamos constantemente ahí viviendo en ese problema de nuestras cargas encima nuestro. Todos tenemos un pasado que hace sombra en nosotros. Y el enemigo se encarga, por supuesto, de recordarlo. ¿Para qué? Para que no crezcamos con libertad. Para que estemos ahí preocupados de esas cosas y no del crecimiento. Y para que tengamos culpas. Y así digamos, yo no soy digno. Y es verdad que no somos dignos. Mas en Cristo Jesús, con las riquezas de su misericordia, somos dignos. Él nos hace dignos ahí en esa cruz del Calvario. Entonces, cuando aquí nosotros venimos al Señor, necesitamos despojarnos del pasado para poder avanzar en esa carrera cristiana que debe fluir desde el corazón de Dios hacia nosotros. Y nuestro corazón debe volverse con una actitud humilde al Señor. Cuando nosotros aquí miramos el testimonio y la vida del apóstol Pablo, encontramos que para él sí era difícil dejar todo lo que había hecho, perseguidor de los cristianos. Aún más difícil fue incorporarse al cuerpo de Cristo, y lo muestra ahí en Hechos 11:25, se habla de ello. Si no hubiera sido con la ayuda de Bernabé, aún la iglesia quizás tendría prejuicios de su vida, de la vida del apóstol. Pero qué importante es la palabra del Señor con su enseñanza en este día. Debemos ser categóricos aquí al decir que solo Dios es capaz de sanar esas áreas oscuras de nuestro pasado. El proceso, por supuesto, no es fácil y en ocasiones doloroso, pero el resultado es que nuestras heridas, miren lo que dice su palabra, que nuestras heridas son curadas por su muerte. Isaías capítulo 53, versículo 5, nos habla que nuestras heridas son curadas con su muerte. Debemos, por lo tanto, mi querido oyente, usted que está viendo este video en esta tarde, en esta hora, no importando la hora que sea, usted que está viendo este video, dejemos estas cosas que nos cargan, estas cosas que son pesadez para nuestra vida, estas cosas oscuras, pongámoslas en las manos del Señor en oración, en una oración humilde y de reconocimiento a Dios. Y permitámosle a Dios que trabaje por intermedio de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque su palabra es medicina para nuestra vida. Su palabra es medicina para nosotros. Que Dios nos bendiga. Qué importante es poder leer su palabra, buscar, indagar con oración, porque con oración usted puede entender lo que Dios quiere de usted y de mí. Yo solo con oración puedo alcanzar los ribetes necesarios que Dios quiere en el conocimiento de su palabra.
Y la tercera cosa de este tema de hoy día, este tema, ¿no es cierto?, de olvida y avanza, es que fuimos hechos para seguir soñando. Si hemos dejado en las plantas del Señor el pasado y hemos permitido que cure nuestras heridas con la medicina de su palabra, estamos preparados para seguir avanzando y creciendo en esta carrera. Quienes no sueñan con Dios es porque aún existen asuntos por resolver en su pasado. Necesitamos experimentar libertad en Cristo del pasado para soñar en grande. Necesitamos entregarle aquellas cosas al Señor y ser libres. Estad pues libres en la libertad, dice, con que Cristo os hizo libres a través de la cruz. La Escritura nos muestra que para poder alcanzar un objetivo se necesita sanar las heridas del alma. Usted necesita ser sano, yo necesito ser sano. Necesitamos limpiarnos de aquello que nos aqueja. Necesitamos lavar nuestras vidas. Y solo la sangre derramada por Cristo Jesús en ese Calvario puede hacerlo. Usted y yo necesitamos ser lavados en el poder de Jesucristo. El ejemplo del cojo de la hermosa en Hechos capítulo 3 manifiesta el milagro de la sanidad. Y una vez sano, pudo entrar, dice la Biblia, saltando y alabando a Dios. Mire, estaba enfermo, estaba cojo, no podía hacer aquello, pero cuando fue sanado, fue limpiado, dice que entró saltando y alabando a Dios con libertad y entendimiento. ¿Usted quiere alabar a Dios con libertad? Entregue al Señor todo lo que le estorba. Entreguemos lo que no nos sirve. Y obviamente Dios, que es rico en misericordias, Él lo hará. Limpiará nuestra vida y seremos libres y alabaremos con libertad a Dios y glorificaremos su nombre. En los salmos se encuentra una riqueza inagotable de bendición, de alabanza a Dios. Dice, alabad a Dios en todo tiempo. Alábenle todos a Dios. Alabadle a Dios. Pero ¿cómo podemos alabarle si no somos libres? Si estamos todavía con cosas que nos estorban, que no nos hacen dignos, solo Dios puede cambiar aquello. Pongamos en sus manos nuestra vida. Dios sana nuestro pasado, nuestra historia, para proyectarse con nosotros en el presente y en el futuro, por supuesto. Nada de lo que hagamos nosotros por nuestra propia fuerza contribuirá a la sanidad de nuestro pasado. Solo Dios es capaz de intervenir a nuestro favor. Cuando alguien nos pide perdón por algún error cometido hacia nosotros, nosotros decimos perdonar, pero al poco tiempo nos volvemos a acordar de aquello que nos hizo esa persona. Nuestro amigo, nuestro pariente, no sé. Pero Dios no es así como nosotros. Él nos perdona y dice que nunca más se acuerda de nuestras cosas, de nuestro pecado. Creámosle, obedezcámosle y busquemos de su presencia. Si deseamos multiplicarnos, si deseamos desarrollarnos, si deseamos madurar y hacer las cosas bien para la gloria de Dios y para alegrar los cielos, el pasado no será un agente motivador si ha provocado dolor. Dejemos que Dios obre en nosotros. En Dios podremos seguir soñando.
Que Dios nos bendiga en esta tarde. Que Dios nos bendiga en esta hora. Demos gracias al Señor. Padre, eterno Dios, glorioso, suyo es el poder y el reino, y en sus manos está nuestra vida. Padre eterno y glorioso, cuántas veces hemos equivocado el camino, cuántas veces hemos cometido errores y cuántas veces nuestra carnalidad nos ha traicionado. Pero en esta hora, Señor, venimos ante usted y oramos y suplicamos, Señor, con gemidos ante su presencia, pues no somos merecedores, mas venimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Señor. Venimos en el nombre de aquel Redentor de gloria, de aquel que vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. Aquí estamos, en humildad, soñando con un futuro glorioso, en usted Dios, en usted Padre y su Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador. Gracias, Padre, por esta misericordia, de poder leer de su palabra, de poder, Señor, a través de ella mostrarnos la vida real en Cristo, la vida real del Evangelio, del perdón, del amor, de la gracia y de la voluntad suya hacia nosotros. Muchas gracias, Padre, muchas gracias por su misericordia. Le amamos, perdónenos y ayúdenos a entender que solo usted tiene vida y vida en abundancia. Sane nuestras heridas, sane, Señor, nuestras vidas, para poder alabarle y adorarle en espíritu y verdad, como usted está pidiendo que lo hagamos. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana un día. Mi Padre está buscando verdaderos adoradores. Y no seremos, Señor, sin su ayuda, verdaderos adoradores. No seremos verdaderos adoradores si no somos sanados por su gracia y su misericordia. Por favor, tenga misericordia de su pueblo, de los suyos. Gracias, Padre, por Yeshua. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga grandemente.